Bienvenidos a JNE Edición Central. Soy Lice Guzmán y es un gusto acompañarlos en la siguiente media hora informativa. Empecemos viendo los titulares. Jurado Nacional de Elecciones presenta al Congreso proyecto de ley para ampliar horario de votación. Y el Jurado Nacional de Elecciones recuerda que partidos deben fijar órgano electoral para sus elecciones internas. Y hoy el Jurado Nacional de Elecciones firmó convenio educativo con Fe y Alegría e Idea Internacional. Y el Jurado Nacional de Elecciones presentó un proyecto de ley para ampliar el horario de votación. La propuesta es que los electores voten desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. El Jurado Nacional de Elecciones planteó ante el Congreso un proyecto de ley para oficializar la ampliación de la jornada electoral en futuras elecciones. En ese sentido, de ser aprobada la iniciativa presentada por la institución electoral, los electores acudirían a las mesas de votación desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Dicha iniciativa legislativa, que nació en la OMPE y es posteriormente presentada por el JNE, se argumenta debido al incremento de la población electoral, que actualmente se calcula en 25.287.954 electores hábiles. Cabe recordar que, según establece la Ley Orgánica de Elecciones, debe instalarse la mesa antes de las 8 de la mañana y efectuarse la votación hasta las 4 de la tarde. Literal que en las últimas elecciones no se llevaron a cabo debido a la pandemia y a las normas transitorias que propiciaron la ampliación del horario. Por ello, se busca establecer un horario definido para un próximo proceso comicial. Y de la misma forma, se busca que los miembros de mesa lleguen a instalar su mesa a las 6 de la mañana y ya no a las 7:30, como lo establecía la ley previamente en el artículo 249. Finalmente, se propone modificar el artículo 250 a fin de que sea también las 7 de la mañana cuando se selecciona a las personas para conformar la mesa de sufragio en caso de la ausencia de los miembros de mesa titulares o suplentes. El texto vigente de ese artículo fija ese plazo esperar hasta las 8:30. El abogado del Gabinete de Asesores del Jurado Nacional de Elecciones, Román Campos, consideró que es inviable el predictamen de los proyectos de ley que pide recortar el mandato de las autoridades electorales. El abogado del Gabinete de Asesores del JNE, Román Campos, consideró inviable el predictamen de los proyectos de ley que se debaten en el Congreso de la República a fin de recortar el mandato de las actuales autoridades electorales, así como para recomponer el Pleno del Supremo Tribunal Constitucional. El predictamen de los proyectos de ley 3889, 3952 y 3961 propone modificar la composición y el funcionamiento del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Una primera observación que tiene el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones es en relación a la oportunidad de la reforma, dado que la Comisión de Constitución se encuentra abocada a efectuar reformas teniendo como horizonte el eventual adelanto de elecciones generales. En ese sentido, el Pleno considera que si la intención de la Comisión de Constitución es que esta reforma que establece, repito, la modificación de la composición y el funcionamiento del Pleno se aplique en estas eventuales próximas elecciones generales, ello supondría el recorte del mandato de cada uno de los integrantes del Pleno del Jurado, lo cual a todas luces constituiría un ejercicio arbitrario e inconstitucional del poder y contrario al carácter democrático del Estado. En ese sentido, mostró su desacuerdo con la propuesta para aumentar a 7 el número de miembros del Pleno Institucional y crear 2 salas jurisdiccionales integradas por 3 miembros cada una, las mismas que actuarían en última y definitiva instancia en materia electoral. Es importante señalar
que uno de los proyectos que dan origen a este predictamen es el proyecto de ley 3889 de 2022, que señala expresamente que su objetivo es recortar el mandato de los titulares de los organismos electorales. Asimismo, existen observaciones al predictamen que se encuentran mencionadas en el comunicado del jurado del 30 de enero del 2023. Por ejemplo, de la propuesta de aumentar a 7 el número de miembros del Pleno Institucional y crear 2 salas jurisdiccionales integradas por 3 miembros, cada una de ellas, las mismas que actuarían en última y definitiva instancia en materia electoral. Al respecto, el Pleno ha señalado que las instancias administradoras de justicia en última instancia en el Perú son conformadas por lo menos por 5 miembros, quienes aseguran la existencia del debate necesario para la revisión de las resoluciones en materia jurisdiccional. Asimismo, finalmente recordó que las instancias administrativas de justicia en última instancia en el Perú son conformadas por lo menos con 5 miembros, quienes aseguran la existencia del debate necesario para la revisión de resoluciones en materia jurisdiccional. En el Congreso presentan proyecto de ley para evitar postulación de sentenciados por terrorismo, violación y narcotráfico a cargos públicos y de elección popular. Con la finalidad de contar con candidatos idóneos para futuras elecciones en nuestro país, la parlamentaria Lady Camones presentó un proyecto de reforma constitucional para evitar que sentenciados por narcotráfico, corrupción y violación postulen como candidatos o accedan a cargos públicos. En ese sentido, la iniciativa presentada busca entonces, literalmente, que los sentenciados por terrorismo, peculado, corrupción de funcionarios, narcotráfico y violación sexual, aun cuando ellos hubieran sido rehabilitados, no podrán acceder a cargos públicos o de elección. Recordemos que en la Constitución Política del Perú se establece el principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad. Por tanto, de aprobarse dicho proyecto, no se cumpliría la reincorporación a la sociedad brindándole los derechos de postular como ciudadano a cargos de elección popular o cargos públicos. Cabe destacar que por ser un proyecto de reforma constitucional se requerirían 87 votos y que se apruebe en 2 legislaturas consecutivas en el Pleno. Y el Jurado Nacional de Elecciones recordó a las organizaciones políticas que participan en las elecciones municipales complementarias 2023 que deben contar con un órgano central electoral para cumplir adecuadamente sus elecciones internas. El Jurado Nacional de Elecciones informó que, según la normativa vigente, las organizaciones políticas que participen en las próximas elecciones municipales complementarias 2023 deben contar con un órgano central electoral, ello con el fin de que puedan desarrollar adecuadamente sus elecciones internas previstas para el 26 de febrero. El órgano electoral que registre cada organización política debe estar conformado también por un mínimo de 3 miembros titulares y que sean afiliados. Cabe precisar que de estos comicios internos se definirán a los candidatos que aspiren a un cargo en su localidad el 2 de julio. Este procedimiento de elecciones internas se realizará con la supervisión del sistema electoral. No obstante, el JNE no califica estas candidaturas. Las elecciones municipales complementarias 2023 se darán en 12 distritos del país, ubicados en los departamentos de Ancash, Amazonas, Arequipa, Cajamarca, Lima, Huancavelica, Huánuco y Cusco. Vamos a conversar ahora con el señor Manuel Chuquillanqui, él es abogado especialista en temas electorales. Y precisamente lo que vamos a abordar es competencias y funciones del Jurado Nacional de Elecciones en elecciones internas, ¿no? En el contexto de estas elecciones municipales complementarias a llevarse a cabo el 2 de julio de este año. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Muy buen día, Lisette. Un gusto estar de vuelta aquí. Igualmente, un gusto tenerlo en el programa. Muchísimas gracias por aceptar la entrevista. Por favor, para que le comente a todos los ciudadanos que nos están viendo a través del canal 516 de Movistar y el Facebook del Jurado Nacional de Elecciones, ¿cuáles son las competencias de este órgano electoral?
El Jurado Nacional de Elecciones en general tiene la función de impartir justicia electoral, fiscalizar procesos electorales. Entre sus otras funciones, estas son las dos principales. Y si hablamos precisamente de las elecciones internas a celebrarse en estas elecciones municipales complementarias este año. En efecto, justamente a eso iba. Esas son las funciones principales estándar del Jurado Nacional de Elecciones. Ahora, en un proceso de elección interna, lo que la ley demanda es de que los organismos electorales participen, es decir, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Jurado Nacional de Elecciones y el RENIEC. En el caso del Jurado Nacional de Elecciones, estas funciones principales se replican. El Jurado Nacional de Elecciones fiscaliza el proceso de elecciones internas, pero también administra justicia electoral en ciertos casos. Hay que tener en cuenta de que en los procesos de elecciones internas, las organizaciones políticas también cumplen un rol al momento de dirimir controversias que puedan surgir dentro de este proceso electoral, ¿no? Entonces, digámoslo, la función fiscalizadora del Jurado Nacional de Elecciones es una de las más importantes y la principal, pero hay también la posibilidad de impartir justicia en ciertos casos que se puedan presentar, ¿no? Claro, y ahora es importante resaltar que en estas elecciones internas no participan los jurados electorales especiales. Por ende, la gran responsabilidad de la fiscalización que usted señala y la justicia electoral, ¿en quién recaería entonces? La fiscalización, de todas formas, en el Jurado Nacional de Elecciones. Esa es una responsabilidad que el Jurado Nacional de Elecciones no puede desprenderse. Esa es parte, digamos, de su naturaleza, ¿no? Pero en el caso de la justicia electoral, las organizaciones políticas tienen órganos internos que se encuentran especializados para poder resolver controversias que se puedan presentar dentro de procesos electorales internos, ¿no? Claro, como sería el esos son órganos electorales descentralizados y el órgano electoral central. Esos son los primeros llamados a absolver y resolver los conflictos electorales que puedan presentarse, pues, en el marco de una elección interna, ¿no? Entonces, ahí, por favor, precísanos qué es el órgano electoral central y cuáles son sus funciones, por favor. El órgano electoral central, como su propio nombre dice, es el órgano principal que tiene una organización política, sea un movimiento regional o un partido nacional, que regula el comportamiento electoral de una organización política, ¿no? ¿Qué es lo que hace un organismo electoral central? El organismo electoral central elabora los reglamentos electorales, realiza la inscripción de candidaturas que se puedan presentar en el marco de una elección interna y nuevamente absuelve o resuelve los casos y controversias que puedan presentarse en el marco de la elección interna, ¿no? Aquí resulta importante nuevamente resaltar de que la elección complementaria, al desprenderse de la elección regional y municipal del 2022, que tuvo a cabo en octubre del año pasado, sigue las mismas reglas de esa elección, ¿no? Entonces, nuevamente, tenemos organizaciones políticas donde el órgano electoral central va a determinar la forma en cómo se va a realizar esta elección, si se hace con un militante un voto o si se hace a través de una elección por delegados, y en la que participan necesariamente los organismos electorales, ¿no? Como había mencionado hace unos minutos. Y en el caso de la selección, ¿quién determina la selección y requisitos de los candidatos? Ahora, los requisitos para ser candidatos están ya establecidos en la ley, ¿no? Okay. Pero el órgano electoral central y los órganos electorales descentralizados, a ser el caso, se encargan de obviamente verificar en primera instancia que los candidatos que se presenten a esta elección interna cumplan con los requisitos que establece la ley, tanto los requisitos generales como obviamente los específicos que se hayan establecido para el cargo, ¿no? En este caso de las elecciones complementarias que se van a realizar este año, entiendo de que todas son municipalidades y en ese caso, claro, pues los requisitos son los básicos que establece la ley, ¿no? Pero son los órganos electorales, de la organización política en particular, las que se encargan de evaluar, quiénes cumplen los requisitos y quiénes pueden participar, ¿no? Y ahora hablemos en el tema de controversias e impugnaciones electorales en las organizaciones políticas por este proceso electoral, ¿no? En este proceso electoral. ¿En qué momento interviene el Jurado Nacional de Elecciones?
El Jurado Nacional de Elecciones interviene básicamente cuando ya, digamos, si se presentase algún tipo de controversia en las cuales ya haya resuelto los órganos internos de la organización política, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones no es llamado a participar de los asuntos que puedan ocurrir dentro de un proceso interno en primera instancia. Al no existir obviamente los jurados electorales especiales, ¿no? Entonces, una vez se resuelve internamente alguna materia al interior de la organización política, en principio debería quedar una vía abierta para que lo que se haya resuelto allí pueda ser revisado por el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Ahora, nuevamente, es importante recordar que este es un proceso interno, ¿no? Entonces se tienen que tener en cuenta no solamente las reglas que establece la ley, pero también las que establecen los reglamentos electorales de la propia organización política. ¿Y qué tipo de resoluciones entonces debe resolver el Jurado Nacional de Elecciones? El Jurado Nacional de Elecciones básicamente va a tener participación en la, digamos, en el área de la tal vez inscripción de candidaturas, ¿no? Que nuevamente esto es visto por los órganos centrales del partido y no se ve necesariamente tal vez en el proceso interno, pero luego ya en la etapa posterior dentro del proceso per se, cuando se presenten candidatos. La otra área en la que va a participar es cuando ya termina el proceso de elecciones internas y se realiza pues obviamente los conteos de los votos y el cómputo. Esa es otra etapa en la cual pueden haber algunas impugnaciones que puedan ser revisadas por el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, ¿hay plazos para resolver estas controversias, se podría decir así? ¿Cuáles serían esos plazos? Sí, el Jurado Nacional de Elecciones ha emitido un cronograma electoral que obviamente tiene que ser seguido completamente, ¿no? Hay que recordar de que el proceso de elecciones complementarias tiene una fecha específica para realizarse y la idea pues es de que se cuente con esas comunidades en donde se han tenido que anular las elecciones cuenten con autoridades lo más pronto posible, ¿no? Entonces, obviamente, ya hay una fecha para la elección interna, que es el 5 de marzo, si no me equivoco. Y del mismo modo, hay una fecha límite para presentar candidaturas pues, a este proceso de elecciones internas, ¿no? Digamos que esas serían, digamos, las fechas límites que existirían, ¿no? Es importante recordar de que este proceso de elecciones internas se realiza y es parte de un proceso más grande que es el proceso de elecciones complementarias, ¿no? Exacto. Y es necesario contar con candidatos aptos para su inscripción al 14 de marzo de este año. Exacto, y precisamente ahí quería refutar, ¿no?, con respecto a este tema, porque a diferencia de otros procesos electorales, en el caso de las elecciones municipales complementarias, las labores se podría decir que son menores para este órgano electoral. Sí, en principio son menores. No se trata de un proceso, pues el proceso interno no es uno en el cual se intervenga con todas las funciones completas. Del mismo modo, es importante recordar de que el proceso de elecciones complementarias es bastante más pequeño que un proceso de elecciones regionales o municipales y mucho más pequeño que un proceso de elección general. Entonces, si bien es cierto que el Jurado Nacional de Elecciones cumple con todas las funciones que la Constitución y la ley le entrega, se trata pues de un proceso bastante más pequeño y acotado. Exacto, muchísimas gracias entonces por habernos ayudado a resolver estas pequeñas dudas que teníamos con respecto a las elecciones municipales complementarias. Muchas gracias. No hay de qué. Bien, nosotros hemos conversado con el señor Manuel Chuquillán, que él es abogado especialista en temas electorales. Es momento de ir a una pausa y retornamos. Una vez
nuestro compañero Alonso Collantes estuvo presente en la firma del convenio entre el Jurado Nacional de Elecciones, Fe y Alegría e IDEA Internacional. Gracias por el pase. Efectivamente, nosotros, Lisset, nos encontramos en Jesús María, donde el Jurado Nacional de Elecciones acaba de firmar un convenio, un memorando con IDEA Internacional y también con la dirección de la Asociación de Fe y Alegría en el Perú. Ellos acaban de firmar este convenio a favor de los adolescentes y sobre todo para fomentar una ciudadanía democrática y sobre todo con deberes cívicos importantes para la democracia en el Perú. Y para ello vamos a conversar precisamente con Percy Medina de IDEA Internacional, jefe de la misión de IDEA Internacional del Perú, y también con Jorge Luis Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, y por supuesto con Ernesto Cabaza. Él es director de la Asociación de Fe y Alegría en el Perú. Vamos a conversar primero con el presidente, Jorge Luis Salas Arenas. ¿Qué tal? Queríamos comentarles en principio que comente a la ciudadanía cuál es la importancia de este convenio y sobre todo del fomento de una participación democrática para los adolescentes en el Perú. En realidad es una tarea importante la de fomentar en los niños la preparación para la vida democrática, el vivir los ideales de la democracia, no solamente el estudiarlos, como muy acertadamente lo ha señalado el reverendo padre jesuita don Ernesto Cabaza, ¿no? En el afán de poder preparar mejor a las futuras generaciones. Y felizmente el jurado cuenta con esa excelente y bendita voluntad y al mismo tiempo con el apoyo, como siempre, importante de IDEA Internacional. Entonces, para nosotros es una alegría enorme el poder concretar este proyecto, que seguramente sus beneficios van a redundar en todo el Perú. Ahora es un plan piloto en la práctica, pero que se tiene que extender seguramente. Necesitamos asentar en la gente los conceptos esenciales de ciudadanía y para la convivencia en paz. Muchas gracias. Y ahora la siguiente consulta es para Percy Medina, jefe de la misión en Perú de IDEA Internacional. La consulta que le queremos hacer desde JN Noticias es cuál va a ser la asistencia que va a hacer IDEA Internacional y sobre todo también la importancia de esta clase de proyectos que se va a extender precisamente para jóvenes del primer año al quinto año de secundaria. Bueno, la democracia requiere demócratas, personas que se comprometan con los valores de la democracia, con la tolerancia, el pluralismo, la diversidad, que sean personas que en el día a día vivan estos valores, respeten, contribuyan con los demás a la construcción de un país en conjunto, y eso se hace desde la escuela. Entonces nos parece importante que este esfuerzo impulsado por el Jurado Nacional de Elecciones, Fe y Alegría y nosotros, pueda llegar a las escuelas, en primer lugar de Fe y Alegría, pero luego a todas las escuelas del país, ¿no? Nosotros vamos a contribuir con el diseño metodológico, con los contenidos. En general va a ser un trabajo conjunto de las tres instituciones por tener herramientas que sirvan a las y los docentes para el trabajo en aula, de formación y para que las niñas y los niños vayan construyendo también una mirada del país y de su rol desde una perspectiva democrática. De acuerdo, muchas gracias. Y ahora por último vamos a conversar con Ernesto Cabaza. Él es jefe y director de la Asociación de Fe y Alegría en el Perú. Lo que le queremos consultar para JN Noticias es de qué manera va a mejorar la educación cívica en la red de colegios de Fe y Alegría en el Perú, y sobre todo también mencionaba que justo esta firma de convenio, de memorando, coincide con un plan institucional de 10 años. Bueno, en primer lugar, buenos días con todas las personas que nos están escuchando y nos han seguido. Como les decía anteriormente, esta alianza para nosotros es muy importante para poder desarrollar todo un proyecto de formación en ciudadanía que no es de ahora, sino que va a llevar pues, a lo largo de estos 10 años, precisamente según nuestra propia planificación estratégica. Y la idea es que no lo hacemos solos. El trabajo de formación en ciudadanía, es claro que la escuela ocupa un lugar fundamental, pero no es el único lugar o el único espacio en donde los niños, las niñas, los y las adolescentes se forman en ciudadanía. El hogar tiene que ser un espacio básico en donde, por ejemplo,
no pueda o no debe existir violencia, que no debe existir daño o abuso entre los que lo conforman, porque si no el niño o niña recibe contenidos o prácticas en la escuela que no se condicen después en la familia, y eso hace muy difícil que se internalicen conductas y valores, y después vemos los resultados como lo estamos percibiendo, por ejemplo, en estos días. Pero junto con eso, para la formación ciudadana es clave lo que los niños ven a nivel de sus autoridades. Si en la escuela reciben una serie de contenidos respecto de lo que debería ser una cultura democrática, pero después sus líderes, las autoridades locales, los alcaldes o regionales o nacionales no se comportan de acuerdo a esos valores, entonces se pierde credibilidad en todo el discurso y probablemente las prácticas mismas no se van a poder desarrollar. Y en eso los medios de comunicación, y ustedes son parte de eso, tienen un valor fundamental para precisamente ir consolidando prácticas, fortaleciendo prácticas democráticas a nivel ya no solamente de cada escuela en particular, sino de todo el país. Lo que estamos haciendo es un piloto que vale para 7 instituciones educativas, y Fe y Alegría se presta para ello. Pero la idea es que no sea solo para Fe y Alegría. La idea es que en ese piloto, a través del ensayo-error, vamos logrando cuajar un modelo que pueda después ser escalable a todas las instituciones públicas del Estado peruano. De acuerdo, muchas gracias. Bien, estas han sido las declaraciones de las principales autoridades de la firma de este convenio para JN Noticias. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Adelante, estudios. Y ahora le informamos que el Jurado Nacional de Elecciones participa en proyecto de cooperación internacional para prevenir conflictos electorales. El Jurado Nacional de Elecciones participará en un proyecto de cooperación internacional para reducir los riesgos de conflictos y violencia durante los procesos electorales en el Perú, así como en implementar acciones de lucha contra la desinformación y el desconocimiento ciudadano en temas referidos a los procesos de elecciones. El proyecto, implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y financiado por la Unión Europea, cuenta también con la colaboración de la OMPE, RNIEC, Transparencia y otras entidades públicas y organizaciones de la sociedad civil. Las entidades participantes contarán con mecanismos institucionales para prevenir y gestionar conflictos públicos y electorales, gracias a un sistema de alerta y respuesta temprana que operará a través de una plataforma digital para detectarlos desde su fase temprana. Y el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, asistió hoy a la firma del memorando de entendimiento entre IDEA Internacional y la institución educativa Fe y Alegría en nuestra sede institucional. Al término del evento nos brindó unas breves declaraciones. La cronología es como sigue. El 14 de diciembre del año 2022, respondimos por escrito al Congreso sobre el proyecto de ley 1897-2021 que presentó la señora Digna Calle por la organización política Podemos Perú sobre adelanto de elecciones a marzo de 2023. La respuesta se dio señalando que eran inviables. El 15 de diciembre del año 2022 se respondió también por escrito sobre el proyecto de ley 3755-2022 del Ejecutivo sobre adelanto de elecciones a abril del 2024. Nuestra respuesta, como lo conoce la colectividad, en el Congreso, además de por escrito, fue en sentido positivo, porque se incluía el tema de las elecciones primarias. Pero ese mismo día, el 15 de diciembre, mientras los titulares de los organismos del sistema electoral estábamos en el Congreso, nos enteramos por la noche que se habían producido en Ayacucho varios fallecimientos de gente que protestó violentamente
Lamentamos mucho estas pérdidas y lamentamos también los actos de violencia. Y en los días subsiguientes se produjeron otros fallecimientos más. De modo que el 20 de diciembre del año 2022, cuando ya eran 18 los fallecidos, los organismos del sistema electoral, que estuvimos reunidos previamente, emitimos un comunicado conjunto reiterando la disposición de realizar las elecciones de manera excepcional, el adelanto de elecciones de manera excepcional, en el menor tiempo para contribuir al restablecimiento de la paz social. Ese mismo día, 20 de diciembre, se difundió un vídeo en el que comuniqué que por la emergencia social, sacrificando las elecciones primarias, estamos los organismos electorales en condiciones de realizar y culminar el proceso electoral adelantado, pero hasta fines de diciembre del año 2023, culminado en esa fecha. Y la Comisión Especial del Congreso estima que la elección del nuevo Defensor del Pueblo culminaría en quincena de abril. La elección del nuevo titular de la Defensoría del Pueblo estaría dándose aproximadamente al término de la primera quincena de abril, de acuerdo al cronograma aprobado en la Comisión Especial Parlamentaria a cargo de este procedimiento. El cronograma aprobado consta de 20 etapas. La primera comprende la publicación, el domingo 5 de febrero, de los lineamientos y del calendario a seguir en este proceso. La siguiente etapa es la de presentación de los postulantes, que cada bancada invitará a participar en el proceso de selección y se prolongará desde el lunes 6 hasta el viernes 10 de febrero. La tercera fase es la de la publicación de la lista de postulantes aptos, programa para el lunes 13 de febrero. Luego, entre el martes 14 y el jueves 16 de febrero, los postulantes invitados presentarán ante la Contraloría su declaración jurada de gestión de conflicto de intereses. La quinta etapa es la del estudio de la hoja de vida y documentación de cada postulante por parte de los integrantes de la comisión especial. Revisión que se dará entre el martes 14 de febrero y el viernes 17 de marzo. Y hasta ahora es momento de nuestro bloque internacional. Y el próximo domingo 5 de febrero se realizarán en Ecuador elecciones seccionales y un referéndum para abordar distintos puntos de la actualidad. Veamos. El domingo 5 de febrero se realizarán en Ecuador elecciones seccionales y un referéndum en el que se elegirán a más de 5.000 autoridades y se responderán a 8 preguntas específicas respectivamente, según lo informado por el Consejo Nacional Electoral de este país. En estos comicios, que se darán el domingo desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, se definirán a los alcaldes, prefectos, concejales, vocales de juntas parroquiales y 7 miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Se elegirán así a 5.667 nuevas autoridades en todo el país. Asimismo, en el referéndum se someterá a consulta 4 temas clave: seguridad, fortalecimiento de organizaciones políticas, reducción de asambleístas y Consejo de Participación Ciudadana y Medio Ambiente. Cabe precisar que solo podrán sufragar los electores que tengan su cédula de ciudadanía vigente, pues será solicitada en cada mesa electoral el día de los comicios. Y según el último informe de transparencia electoral, Venezuela, Nicaragua y otros países lideran el ranking de percepción de países con más corrupción en América. Un informe de Transparencia Internacional denominado Percepción de la Corrupción 2022 ubicó a Venezuela, Nicaragua y Honduras como los países con índices más altos de corrupción en América. Ello debido a que los límites entre las instituciones públicas y las redes criminales resultan difíciles según el sondeo. Parte de los problemas más comunes que se identificaron en América son los del crimen organizado, la violencia, la inseguridad, así como la corrupción de funcionarios.
En el caso de los países como Guatemala y Perú, indica el informe, se señala que el crimen organizado influye en candidatos y políticos mediante el financiamiento de campañas electorales. Por otra parte, Uruguay y Canadá se ubican como los países con índices positivos por parte de la ciudadanía, seguido de Estados Unidos. El estudio de Transparencia Internacional abarcó a 180 países y territorios acorde a las percepciones que tienen sus ciudadanos sobre el nivel de corrupción. Y hasta aquí con la información. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo dejamos con imágenes de Lambayeque.